Hola a todos y gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a adentrarnos en una historia que ha sacudido a Colombia entera. La tragedia que rodea la muerte de Jason Jiménez y el silencio desgarrador de la mujer que caminó a su lado durante años. Sonia Restrepo. No es solo el final de un artista, es el comienzo de un duelo íntimo que el país apenas empieza a comprender. Quédate hasta el final para descubrir lo que nunca se mostró detrás de esta historia. La noticia cayó como un golpe seco, sin previo aviso, rompiendo la calma de una mañana que parecía común. Los primeros reportes hablaban de una avioneta desaparecida en una ruta corta. Una de esas alertas que suelen resolverse con alivio horas después. Pero esta vez el desenlace fue distinto. Cuando las autoridades confirmaron que no había sobrevivientes, el nombre de Jason Jiménez apareció entre los pasajeros y el país entero quedó en silencio. No era solo un cantante, era una voz que había acompañado a miles en sus momentos más difíciles. Una figura que parecía invencible y que de pronto desaparecía de forma brutal. Las emisoras interrumpieron su programación. Las redes sociales colapsaron y la incredulidad se convirtió en llanto colectivo. Seguidores, colegas y personas que jamás lo conocieron en persona sintieron la misma sensación de vacío. Como si algo profundamente familiar se hubiese roto. Pero mientras el foco mediático se concentraba en el impacto de la pérdida, una pregunta comenzó a surgir con fuerza, casi en susurros. ¿Qué estaba pasando con su familia? Jason Jiménez siempre fue extremadamente cuidadoso con su vida privada. Aunque hablaba con orgullo de sus raíces y de su camino, trazó una línea firme cuando se trataba de su hogar. En ese espacio protegido estaba Sonia Restrepo, su esposa, una mujer que eligió el silencio incluso cuando el éxito de su pareja llenaba titulares. Ella no buscó cámaras ni protagonismo, construyó su lugar lejos del ruido, sosteniendo una vida que para Jason era sagrada. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir contando historias que importan, con el paso de las horas. El nombre de Sonia empezó a aparecer en conversaciones cargadas de respeto y conmoción. No por declaraciones, no por apariciones públicas, sino precisamente por su ausencia. Ese silencio comenzó a pesar más que cualquier palabra. Porque detrás del ídolo caído había una mujer enfrentando una realidad imposible de aceptar. La pérdida del compañero de vida, del padre de sus hijos, del hombre con el que compartió más de una década de sueños y sacrificios. Mientras Colombia lloraba al artista, Sonia Restrepo vivía su propia noche más oscura lejos de los reflectores. La atención comenzó a girar lentamente hacia ella. No desde el morbo, sino desde una necesidad humana de entender quién era realmente la mujer que había sido el corazón invisible de Jason Jiménez. Y es ahí donde esta historia empieza a cambiar de tono, porque lo que viene no es un relato de fama, sino de amor, lealtad y una fortaleza silenciosa que ahora se ve obligada a salir a la luz. Antes de que el nombre de Jason Jiménez se convirtiera en sinónimo de éxito nacional, su vida ya estaba profundamente entrelazada con la de Sonia Restrepo. Su historia no nació bajo los reflectores ni en medio de la fama, sino en un tiempo donde los sueños aún eran frágiles y el futuro estaba lleno de incertidumbre. Fue en esos años silenciosos donde se forjó una relación basada más en la resistencia que en el brillo, más en la lealtad que en las promesas. Sonia nunca fue una figura del espectáculo y jamás intentó serlo. Mientras Jason comenzaba a recorrer escenarios pequeños y a enfrentar los rechazos de una industria exigente, ella eligió construir un refugio estable, lejos del ruido externo. No buscaba atención ni reconocimiento. Su papel era otro, sostener el equilibrio cuando todo alrededor parecía inestable. Quienes los conocieron en esa etapa recuerdan a Sonia como una presencia serena. Firme, siempre un paso atrás, pero nunca ausente. A lo largo de los años, incluso cuando la carrera de Jason empezó a despegar,
Ella mantuvo la misma postura. Las entrevistas mostraban solo destellos. Una mención breve, una frase de agradecimiento, una mirada cargada de significado. Era evidente que detrás del artista existía un vínculo sólido que no necesitaba exhibirse para ser real. La familia se convirtió en el núcleo que ambos protegían con absoluto cuidado. El hogar que construyeron no fue diseñado para impresionar, sino para contener. Allí se desarrollaba una vida sencilla, marcada por rutinas familiares, silencios compartidos y pequeños rituales cotidianos que Jason valoraba más que cualquier premio. Sonia era el centro de ese universo doméstico, organizando, cuidando y guiando sin imponerse, creando un espacio donde el artista podía despojarse del peso de la fama y volver a ser simplemente un hombre. La llegada de los hijos reforzó aún más ese pacto de intimidad. Camila, hija biológica de Sonia, fue acogida por Jason como propia desde el primer momento, sin diferencias ni condiciones. Más tarde llegaron Taliana y Santiago, completando una familia que él describía como su mayor tesoro. Cada decisión importante pasaba por una sola premisa: proteger a los niños y preservar su derecho a una vida lejos del escrutinio público. Por eso Sonia Restrepo se mantuvo invisible para muchos durante años. No era indiferencia ni distancia. Era una elección consciente. Sabía que la exposición podía quebrar la estabilidad que tanto habían luchado por construir. Ese silencio, que hoy tantos intentan interpretar, fue durante mucho tiempo una forma de amor. Una barrera levantada para resguardar lo que consideraban intocable. Y ahora, tras la tragedia, ese mismo silencio adquiere un significado distinto. Ya no es solo discreción. Es duelo, no es ausencia, es un dolor tan profundo que no necesita palabras para hacerse sentir. Comprender quién fue Sonia dentro de la vida de Jason es esencial para entender la magnitud de la pérdida que enfrenta su familia. Una pérdida que va mucho más allá de lo público y se instala en lo más íntimo de su existencia. Mucho antes de que los escenarios se llenaran y su nombre fuera coreado por multitudes, Jason Jiménez fue simplemente un niño creciendo entre carencias y silencios en el corazón de Caldas. Su infancia no estuvo marcada por privilegios ni comodidades, sino por una lucha constante donde cada día exigía esfuerzo y paciencia. Las montañas que lo rodeaban parecían testigos mudos de una realidad dura, pero también del nacimiento de una determinación que jamás lo abandonaría. El hogar en el que creció era humilde, con paredes sin terminar y recursos limitados. Desde muy pequeño comprendió que nada llegaría sin sacrificio. Las madrugadas frías formaban parte de su rutina, levantándose antes del amanecer para ayudar a su madre a preparar los productos que venderían en la plaza. Mientras otros niños dormían, él aprendía el valor del trabajo y la responsabilidad, cargando cajas, ordenando frutas y observando las historias de la gente que pasaba frente a él. Fue en ese entorno donde la música apareció como un refugio inesperado. Una vieja radio, con interferencias constantes, se convirtió en su primera escuela. Las canciones que salían de ese aparato no solo llenaban la casa de sonidos, también le ofrecían consuelo. A través de esas melodías descubrió que el dolor podía transformarse en palabras y que las palabras podían aliviar heridas invisibles. En la escuela no destacaba por sus calificaciones, pero sí por su persistencia. Sus cuadernos estaban llenos de dibujos de guitarras, letras inconclusas y frases sueltas que escribía sin saber muy bien qué haría con ellas. Mientras sus compañeros jugaban en los recreos, Jason tarareaba canciones inventadas, tímidas al inicio, pero cada vez más seguras. Algunos se burlaban, otros lo escuchaban con curiosidad, pero él continuaba, impulsado por una fuerza interna difícil de explicar. Las noches eran su momento favorito. Cuando la casa quedaba en silencio, se acercaba a la ventana y cantaba en voz baja, cuidando de no despertar a nadie. Su madre, a veces, lo sorprendía y le dedicaba una sonrisa cansada.
acompañada de palabras simples que se grabaron en su memoria para siempre. Esas frases se convirtieron en combustible para seguir adelante incluso en los días más oscuros. No todo era esperanza. Hubo momentos de hambre, frustración y miedo. Días en los que la ausencia de trabajo y la incertidumbre pesaban demasiado para un niño. Pero cada vez que la realidad amenazaba con quebrarlo, Jason volvía a la música, porque era lo único que nadie podía arrebatarle. Esa infancia, marcada por la escasez y la perseverancia, moldeó cada aspecto de su carácter. Allí se gestó la voz que más tarde conmovería a miles. Una voz nacida no del confort, sino de la necesidad de expresar lo que muchos callaban. Entender esos primeros años es comprender por qué sus canciones tocaban tan hondo. Porque antes de ser artista, Jason Jiménez fue un niño que aprendió a resistir cuando rendirse parecía la opción más fácil. El camino de Jason Jiménez hacia el reconocimiento no fue inmediato ni sencillo. Después de años de esfuerzo silencioso, decidió apostar por sí mismo cuando aún nadie más lo hacía. Con ahorros modestos y sin el respaldo de una disquera, grabó una canción que llevaba tiempo madurando en su interior, una pieza nacida de desvelos, pérdidas y cicatrices que aún ardían. Ese tema se convirtió en el primer paso real hacia una transformación que cambiaría su destino. La canción empezó a circular de mano en mano, de fiesta en fiesta, de emisora local en emisora local. No hubo campañas ni estrategias, solo una voz honesta que conectó con la gente. En pocas semanas, el nombre de Jason comenzó a escucharse más allá de su región. Era un fenómeno extraño y poderoso, impulsado por la identificación profunda del público con letras que hablaban de dolor, resistencia y esperanza. El punto de quiebre llegó en una feria regional cuando, por una cancelación de último momento, le ofrecieron cerrar la noche. Subió al escenario sin certezas, con la guitarra como única aliada. Al comenzar a cantar, el murmullo del público se transformó en silencio, y luego en un coro espontáneo que lo envolvió por completo. Por primera vez escuchó a una multitud devolverle sus propias palabras, y supo que algo había cambiado para siempre. Ese momento, grabado por varios asistentes, se difundió rápidamente y abrió puertas que antes parecían inaccesibles. Llegaron entrevistas, presentaciones improvisadas y los primeros contratos. Pero más allá de la exposición, lo que consolidó su ascenso fue su primer álbum oficial, un trabajo donde cada canción funcionaba como una confesión abierta. La crítica lo describió como una voz auténtica, mientras el público lo adoptó como uno de los suyos. Con el crecimiento profesional llegaron escenarios más grandes, festivales nacionales y colaboraciones que ampliaron su alcance. Las entradas se agotaban en minutos y cada concierto se convertía en una experiencia emocional colectiva. Sin embargo, Jason no permitió que el éxito alterara sus prioridades. Entre giras y aplausos, siempre regresaba a casa con la misma convicción: nada tenía sentido sin su familia esperándolo. Hubo noches en las que, frente a miles de personas, detenía la música y dejaba que el público cantara por él. Esos instantes, cargados de una energía casi espiritual, consolidaron su imagen como algo más que un intérprete. Era un narrador de emociones compartidas, alguien capaz de convertir heridas personales en himnos colectivos. La industria, acostumbrada a estrellas fugaces, se sorprendió por la solidez de su impacto. A pesar de la fama, Jason mantuvo los pies firmes en la tierra. Recordaba cada amanecer frío de su infancia, cada sacrificio que lo había llevado hasta allí. Tal vez por eso su conexión con la gente nunca se quebró. Mientras su nombre se consolidaba como uno de los más importantes del género, él seguía siendo el mismo hombre que encontraba sentido en volver a casa, abrazar a los suyos y recordar por qué había empezado a cantar. Hoy, al mirar en retrospectiva la vida de Jason Jiménez, resulta imposible separarla de la huella emocional que dejó en quienes lo escucharon y en quienes lo amaron de cerca.
Su historia no se limita a una carrera exitosa ni a cifras de reproducciones. Es el relato de un hombre que transformó la carencia en propósito y el dolor en una forma de conexión profunda con los demás. Cada canción fue una extensión de su vida, una confesión que permitió a miles sentirse menos solos en sus propias batallas. El impacto de su partida no se mide solo en homenajes públicos o mensajes de despedida. Se manifiesta, sobre todo, en el silencio que quedó en su hogar. En ese espacio íntimo donde Sonia Restrepo y sus hijos deben reconstruir una rutina marcada por la ausencia. Lejos del ruido mediático. La figura del artista se desvanece allí para dar paso al recuerdo del esposo, del padre, del compañero que ya no está. Sonia enfrenta ahora una realidad que nadie está preparado para vivir. Durante años fue el sostén invisible, la presencia firme que equilibraba cada aspecto de la vida familiar. Hoy su fortaleza se pone a prueba de una manera distinta, obligada a seguir adelante por sus hijos, sosteniendo un legado que no se exhibe, pero que se siente. Su silencio continúa siendo una forma de dignidad, una manera de proteger lo que aún permanece intacto. Los hijos de Jason heredarán algo más valioso que la fama. Crecen con la memoria de un padre que luchó, que nunca olvidó de dónde venía y que eligió el amor familiar como su mayor éxito. Ese legado, construido con ejemplo y coherencia, es el que perdurará más allá del tiempo, porque las canciones pueden repetirse, pero los valores se transmiten de generación en generación. Para el público, recordar a Jason Jiménez es también mirarse a sí mismo. Es reconocer al niño que soñó con un futuro distinto. Al joven que resistió cuando todo parecía perdido y al adulto que entendió que el verdadero triunfo no está en los aplausos, sino en regresar a casa. Su historia conecta porque es humana, imperfecta y real, porque habla de caídas, de esfuerzo y de la capacidad de levantarse una y otra vez. Honrar su memoria no implica idealizar su figura, sino preservar la esencia de lo que representó: humildad, perseverancia, amor y lealtad. Esos valores siguen vivos en quienes encontraron consuelo en su música y en la familia que continúa su camino en silencio. Mientras sus canciones sigan acompañando a alguien en un momento difícil, Jason Jiménez no habrá desaparecido del todo. Esta historia no termina con una tragedia, sino con una invitación a valorar lo esencial, a proteger lo que amamos y a recordar que detrás de cada figura pública existe un ser humano con miedos, sueños y afectos. Ese es el legado más profundo que deja Jason Jiménez y la razón por la cual su nombre seguirá resonando. No solo en escenarios, sino en los corazones de quienes comprendieron su verdad.